La desesperanza es ese estado del ánimo en el que se ha desvanecido la esperanza, la ilusión, el optimismo. Quizás llegar a ese punto fue lo que desencadenó una serie de acontecimientos que llevaron al éxodo del Mariel. Sí, hoy vamos a estar hablando de este mítico éxodo, de cómo ocurrió. Nada, que en las cosas de Yoa hoy toca paginita negra de la historia de Cuba. Así que ponte cómodo o cómoda, que aquí te voy con todo el chisme. Jamás en la historia de la diplomacia se aconteció un incidente como el de la Embajada de Perú, que aquello fue algo horrible, donde casi 11.000 personas se acomodaron, no cabían más, sino se acomodaron la mitad de La Habana. La gente iba por la calle caminando hacia las puertas de la Embajada de Perú y quitaron las escoltas, vamos para allá, vamos para allá. El éxodo del Mariel es uno de los movimientos migratorios más notables del siglo pasado, tanto así que cambió para siempre, no solo la historia, sino también la dinámica social de los dos países. Pero vamos por partes. ¿Qué fue lo que provocó esto? A finales de los 70, en Cuba estaban dadas todas las condiciones para un estallido social. La crisis económica en la isla, que no es moda reciente, arreciaba cada día más. Las carencias, el hambre y las necesidades cada vez más marcadas, unidas a la imposibilidad de emigrar, puesto que en 1973 se detuvieron de forma definitiva los vuelos de la libertad. Además, en 1978 lograron venir de visita en los llamados viajes de la comunidad extranjera los cubanos que habían emigrado en los primeros años de la revolución. Estos que un día fueron llamados gusanos regresaban como mariposas, a mostrar que el capitalismo no era tan cruel y tan brutal como se decía aquí. Los de adentro empezaron a ver cómo se vivía realmente fuera. Recordemos que hasta ese momento la isla estaba en una burbuja en la que no se recibía ninguna información de fuera y solo se sabía lo que se decía en los medios oficiales. Provocó que a principios de abril de 1980 un grupo de cubanos estrellara una guagua contra el portón de la Embajada del Perú en La Habana, lo que provocó un enfrentamiento en el que lamentablemente murió un guardia de seguridad de esta embajada, porque un tiro rebotó contra un angular de la guagua que habían usado para entrar. En respuesta a este ataque, el gobierno cubano pide a la embajada que le entregue a los asaltantes, si no, retiraría la protección a la sede diplomática. Y como el embajador se negó y en cambio le dio protección diplomática a los asaltantes, Fidel cumplió sus amenazas y además hizo público el mensaje de que todo el que quisiera podía refugiarse en la embajada peruana sin represalias. Parece que les falló el cálculo. La noticia corrió como pólvora. En aproximadamente 48 horas, más de 10.000 cubanos habían invadido las dos casonas y los jardines de la sede peruana. Y ahí comenzó el verdadero caos. Se aproximaba una gran crisis y esta vez nada podría detenerla. El diplomático peruano Ernesto Pinto Basurco asumió la responsabilidad de dar asilo a estas personas. La noche del 4 de abril hasta la madrugada del 5, el diplomático peruano negoció con Fidel Castro la integridad física de las personas, pero las negociaciones estuvieron centradas en la dificultad de calificarlos como asilados o refugiados, y se optó por llamar a estas personas que buscaban su salida del país simplemente ingresantes. De tal forma, se pudo llegar al acuerdo en colaboración con el gobierno de Cuba para la salida del país de forma ordenada de estas miles de personas que estaban bajo la protección de la Embajada del Perú. El gobierno peruano se comprometió a acoger 1.000 de los refugiados, mientras que España acogería a 500 personas y Ecuador a 300. En los días siguientes al 4 de abril de 1980, más de 120 cubanos lograron salir de Cuba de esta forma.
Otro punto importante en las negociaciones fue la situación de seguridad en la embajada, ya que algunas personas entraron forzosamente. El gobierno de Cuba había asegurado proveer un local más seguro para la sede del Perú, pero aún así retiró la guardia policial, lo que significó una violación de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. Todo esto provocó que la situación en la embajada peruana fuera cada día más insostenible. De este modo, una sede diplomática sin protección policial se convirtió en un gran campamento. Miles de personas hacinadas, al sol, sereno, dicen los que allí estuvieron que aquello parecía una película de terror. El hambre apenas saciada por unas cajitas de comida que les hacían llegar, que lógico, no eran suficientes para tantas personas. La sed y la diversidad de personas provocaron más de un altercado. Para colmo, la primera medida drástica tomada por el gobierno cubano fue cortar la electricidad y el agua. Mientras todo esto ocurría, Fidel le comunica al pueblo que quien desee irse puede hacerlo. Para esto se destina al puerto del Mariel. No sé ustedes, pero a mí esta rumbita ya me suena de otra fiesta. La válvula de escape estaba abierta otra vez. Quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no lo queremos, no lo necesitamos. Así se dispuso que los cubanos residentes en Estados Unidos podían enviar embarcaciones a buscar a sus familiares con la condición de que debían llevarse parte de los refugiados en la Embajada del Perú. Así empezaron a darle salvoconductos a estas personas, una especie de pasaporte. Así salían de la embajada hacia sus casas y luego eran contactados para ir finalmente hasta el Mariel, donde serían llevados en alguna embarcación hacia Estados Unidos. Ahí comienza otro capítulo de esta serie terrorífica, los actos de repudio. Quizás para demostrar que aún había parte de la población que apoyaba la revolución, se incitaba al pueblo a realizar manifestaciones donde se humillaba y agredía a todo aquel que quisiera irse. La prensa y la televisión oficial comenzó una campaña feroz contra estas personas. Lo tildaban de delincuentes, vagos, enfermos mentales, inadaptados sociales. Fue así que se hizo masivo el apelativo de lacra social para llamar a las personas que decidían abandonar la isla. Entonces utilicé otro de los métodos que están utilizando, o está utilizando la juventud para salir de Cuba, que es hacerse pasar por antisociales, por delincuentes, por homosexuales. En el caso mío específico, me hice pasar por homosexual ante la estación de policía y allí recibí 20 vejaciones, pero bueno, todo tiene su precio. Y entonces a la semana exacta de yo presentarme como tal, me citaron, me fueron a buscar a mi casa en una perseguidora. Y de allá me llevaron al Mosquito y de allá vine para acá.
yo no podía salir de la casa y así nos los habían dicho, ¿no? Que si no salíamos de la casa y nos estábamos tranquilos, pues no nos tiraban nada más, porque nos tiraban piedras, huevos, nos insultaban. Los primeros barcos que llegaron al Mariel procedentes de Estados Unidos venían con Napoleón Villaboa al mando. Napoleón era veterano de la invasión de Playa Cochinos, o Playa Girón, como les decimos aquí. A las personas que estaban esperando a sus familiares los albergaron en un lugar conocido como El Mosquito, pero se dice que allí también habían presos y enfermos mentales que el gobierno había liberado con el fin de hacer una limpieza social. Por esos días el puerto del Mariel se llenó de yates y embarcaciones de todo tipo. Más de 3.000 embarcaciones arribaron en las primeras 72 horas. ¿Pero qué dijeron en Estados Unidos de todo esto? En Cayo Hueso, en la Florida, las autoridades americanas se prepararon tan rápido como pudieron para recibir las embarcaciones que llegarían desde Cuba. En poco tiempo empezaron a llegar unos 5.000 refugiados diarios, luego de una trayectoria de 90 millas en una embarcación sobrecargada de personas. Una vez más, muchos no lo lograron. Cinco días me bañé un solo día. Cuando llegamos allí, no había un cigarro allí que echarse en la boca. Y todo el dinero que uno traía, 100 y pico, 200 pesos, para andar y nada. De esta forma, entre los meses de abril y octubre de 1980, alrededor de 125.000 cubanos lograron salir de Cuba con destino a la Florida, los llamados Marielitos. En una antigua base naval de helicópteros se habilitó algo así como una estación de migración. Allí se procesaban a los recién llegados. A todos le hacían una investigación de antecedentes y de ahí los transferían a Boca Chica, donde luego, en aviones rentados, los trasladaban de Los Cayos a varios sitios donde los procesaban con más detalles. Hasta el 2010, más de 1.800 personas con causas penales que arribaron por el Mariel fueron deportados a Cuba. También se habilitaron carpas para las personas que no tenían familiares que los recogieran. Los iban liberando poco a poco y ubicándolos en diferentes estados de la nación. Entre estos, habían alrededor de 750 menores de edad no acompañados y se estima que alrededor de 25.000 eran entre delincuentes y enfermos mentales. Solo en Miami se estima que se asentaron más de 85.000 cubanos. Estos y todos los demás llegaron desafiando las olas solo con la ropa que llevaban puestas. Muchos recuerdos en su corazón y una vida de sueños por delante. Me voy para los Estados Unidos, el país de los sueños y de la maravilla, donde abundan mucho los dólares.
ahora sí, hasta aquí el videito de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que los haya entretenido, que hayan podido aprender algo nuevo, que se suscriban, que le den like y que compartan con todo el mundo. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver. Y recuerda, se les quiere.